Gracias, presidente. Señorías, la historia no tiene clemencia con serviles traidores y los leales socios, vasallos de Pedro Sánchez, utilizan en esta proposición de ley al pueblo saharaui, ofreciéndoles ahora una prebenda después de que fuera ultrajado y humillado por este Gobierno en su derecho internacional reconocido de ser descolonizado. Porque en esta proposición de ley de Podemos no hay lealtad de sus proponentes con sus ideas, ni un problema de conciencia. Lo que hay es un propósito de blanqueamiento de su propia formación que vamos a desvelar. Les explico. A todos nos suena aquello de la base más seria, realista y creíble que utilizó el presidente del Gobierno para unilateralmente entregar el Sáhara Occidental a Marruecos, a cambio de que el sátrapa de Marruecos siga dejándole en ridículo en la RAN, esto es, en el ridículo de alto nivel en el que hace un par de semanas Pedro Sánchez volvió a ser ninguneado por Mohamed VI. Aquella sumisión al monarca alauita fue en marzo de hace un año y Podemos tragó sapos y culebras para no romper la fatídica coalición de gobierno apoyada además en separatistas y representantes de terroristas. Como digo, eso fue en marzo de 2022 y en abril, por eso de la mala conciencia, Podemos registra esta proposición de ley. Analicemos. ¿Qué credibilidad tiene esta supuesta buena intención que Podemos trae con esta propuesta de conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española cuando se ha seguido sentando, y de hecho lo sigue haciendo, en el Consejo de Ministros del Gobierno que decide entregar el Sáhara unilateralmente a Marruecos, haciendo estallar por los aires la histórica posición de España y la resolución de Naciones Unidas? Y lo cierto es que, de acuerdo con el derecho internacional, el pueblo saharaui tiene derecho a elegir qué futuro quiere. Pero también es cierto que los saharauis, como pueblo, tienen dos grandes desgracias. La primera es que su futuro como nación independiente obedezca precisamente a la voluntad de una nación, por desgracia, debilitada por gobiernos traidores, como el actual Gobierno de España, con una política de cesiones a los intereses promarroquíes. Aquí algunos ejemplos. Uno, dejando que el reino alauita persista en su política agresiva con sus reclamaciones de soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, permitiendo incluso que la Embajada de Rabat en Madrid mantenga este mapa en su web oficial donde se anexiona Ceuta y Melilla. Dos, que el presidente del Gobierno no sea capaz de que se mencione en ningún momento en sus acuerdos con Mohamed VI a ambas ciudades y hable de instalar aduanas comerciales regionales en Ceuta y Melilla. Ojo, aduanas comerciales regionales entre España y Marruecos. Vergonzoso y cobarde es no llamarlas aduanas internacionales entre dos países, que es lo que llegarían a ser si el Gobierno fuera capaz de imponerse a la monarquía alauita. Porque Mohamed VI sabe que de llamarlas aduanas internacionales estaría reconociendo la soberanía española indiscutible de Ceuta y Melilla. 3. Que Marruecos decida unilateralmente sobre las aguas territoriales haciéndose con las aguas canarias españolas. 4. Dejando el control de la inmigración ilegal en manos de quien la utiliza a su antojo para extorsionarnos, como fue el caso de la invasión a Ceuta en mayo de 2021, donde Marruecos abría sus puertas y España adoptaba un bajo perfil en la defensa de su frontera sur. 5. No parando los pies al reino alauita, que ha instalado una piscifactoría en las Chafarinas y el Gobierno de España no ha mostrado siquiera la intención de quejarse para no molestar al mal vecino. 6. Apoyando el plan marroquí sobre el Sáhara, cambiando una política de Estado sin debate parlamentario, con desprecio absoluto a la soberanía nacional, al Estado de Derecho y al derecho internacional vigente. Conclusión.
La relación entre España y Marruecos está basada en un chantaje permanente donde Marruecos ejerce una diplomacia muy constante mientras el Gobierno de España arregla la presión cediendo, claudicando y mostrando una cobarde debilidad que afecta a nuestra integridad territorial. Y decía que los saharauis, como pueblo, tienen dos grandes desgracias. La segunda es que su única representación como pueblo internacional sea un movimiento político como el Frente Polisario, que desde que nació ha estado amparado por todo el socialcomunismo internacional. Tanto uno como lo otro convierte en víctimas de la historia al pueblo saharaui y condiciona el presente y el futuro de todo un pueblo secuestrado en medio del olvido, los intereses, la injusticia y la indiferencia. Señorías de Podemos, ¿por qué no han apostado por estar hoy aquí a su Gobierno a que haga cumplir a Marruecos con la legalidad internacional y los compromisos internacionales? ¿Por qué no les solicita a su propio Gobierno que, en lugar de someter a España a los dictados de Marruecos, haga prevalecer en todos los foros internacionales el derecho internacional y las resoluciones internacionales que obligan a la descolonización del Sáhara y donde España tiene una obligación histórica con este territorio en el cumplimiento de esos compromisos? Por mucho, señorías de Podemos, que ahora quieran marcar distancia, es una hipocresía querer ahora negociar la nacionalidad de los saharauis cuando ustedes forman parte del Consejo de Ministros y, como tal, avalaron la decisión de Sánchez. Y es una contradicción que el Gobierno del que ustedes forman parte reconozcan a la misma vez la ocupación ilegal de Marruecos sobre el territorio del Sáhara, contraviniendo los mandatos de las Naciones Unidas y de todo el derecho internacional y del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que afirma que el Sáhara nunca ha sido territorio marroquí, que no hay vínculo alguno de soberanía entre el Sáhara y Marruecos. Y a la vez, en su inmensa incoherencia, quieran reconocer a los saharauis como personas con un estatus diferente al que tendrían el resto de marroquíes, que es lo que serían, en opinión de Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, señora López. Su tiempo ha finalizado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señoría. Gracias.